buenos días. Antes que nada agradezco al Ayuntamiento de la ciudad de Mérida por la invitación a participar en estos trabajos. Bien, hoy les hablaré de General Francisco Cantón y su legado arquitectónico a la ciudad de Mérida. Hablar de Cantón es en algunos casos bastante polémico por el hecho de que algunos lo juzgan como el perseguidor irremisible de los rebeldes mayas, pero otros le ven como el salvador también de las poblaciones que estos atacaban a partir del inicio de este movimiento social. También algunos lo ven como el representante del malogrado imperio de Maximiliano en Yucatán, y otros lo ven como el pacificador de la zona rebelde. Entonces, pues es una figura histórica muy polémica, y esa misma participación en la guerra de castas lo hace que se acrecente esa ambivalencia en torno a su figura. Sin embargo, bueno, pues nos limitaremos a hablar de algunos aspectos de su vida y lógicamente lo que nos lleva a hablar también de uno de sus máximos sueños, que fue la construcción de la casa que ahora conocemos como Palacio Cantón, que se encuentra en el Paseo de Montejo. Bien, Cantón soñó siempre con muchas cosas. Soñó ser militar y lo logró. Y logró ser un destacado militar, independientemente de lo que hace un momento mencionaba, de que se le considerara un perseguidor salvaje de los rebeldes, ¿no? Bien, aquí tengo un documento firmado por Cantón, entregando la defensa de la plaza de un pueblo al señor capitán Pilar Sierra, que es mi tatarabuelo, que pues de alguna manera pues algo acerca de lo que este señor hizo pues llegó a nosotros, por lo que nuestra abuela también nos contaba acerca de cómo estuvo el movimiento, donde por cierto mueren también dos de sus parientes ejecutados en Santa Cruz. Antes del nombramiento de este señor también, bueno, Francisco Cantón Rosado nació descendiente de una familia pues, criolla. Nace en Valladolid el 2 de abril de 1833. Era el segundo hijo del señor Juan Cantón y doña Rita Rosado y Pérez. Esta es la casa de él. Ahora creo que hay una farmacia. Aunque tenga una placa allá, creo que no se le ha dado el valor pues, que merece como sitio histórico, ¿no? Desde temprana edad, bueno, él se interesa por la guerra de castas. La guerra de castas inicia en 1847. En ella ya participaban su padre, participaba su hermano Federico, y a 2 años de iniciada esta rebelión campesina, como le llama el doctor Fidelio Quintal, pues se incorpora él también al movimiento, alistándose en la Guardia Nacional para la defensa de las zonas atacadas por los rebeldes mayas. Quería comentar algo con relación a cómo se le ve a Cantón. Pienso que tenemos que verlo y juzgarlo como un hombre de su tiempo. O sea, él participó lógicamente en la pacificación de las zonas atacadas, o sea, rescatar las zonas que los mayas habían tomado, pero pues hay que verlo precisamente en esa dimensión. Él pertenecía a la Guardia Nacional y pues de alguna manera cumplía con esa tarea. Bien, ya también él se incorpora, desde luego, y tiene una destacada participación hay crónicas de la época, notas periodísticas, algunos poemas que están precisamente dedicados a Cantón,
a Navarrete, que era otro de los soldados con quienes defiende Chichimilá y toma Chichimilá, rescata Chichimilá, y que hacen ver precisamente el valor que él tenía, el arrojo que él tenía en la batalla, ¿no? En la lucha. En 1861, bien, él se une a una rebelión que se da contra el gobierno local, que había iniciado Manuel Rodríguez Solís, quien era el representante de la milicia en Izamal. En el 63 se da esta rebelión, pero ya Rodríguez Solís también había iniciado por su cuenta y por su propio peculio, con su propio dinero, una campaña para rescatar a su esposo, precisamente, que había sido, cuando el ataque a Tuncás en septiembre de 1861, que cambió propiamente la dinámica de la guerra de castas y de la forma de organización de los rebeldes, porque a partir de ese movimiento, de esa toma de Puncás, los rebeldes dejaron solo de masacrar a las personas de las comunidades, sino que comenzaron a tomarlas como rehenes y llevárselas a Chan Santa Cruz para pedir un rescate y poder solventar la adquisición de armas, ¿no? Entonces Manuel Rodríguez Solís invita a Cantón, que se incorpora precisamente junto con Navarrete a la lucha contra el Estado, ¿no? Bien, aquí hay un poema que se llama Gloria a los héroes de Chichimilá, que tiene que ver precisamente con esa rebelión, con ese movimiento que se dio en el 63, donde Cantón y Navarrete toman la población de Chichimilá, que estaba en manos de los enemigos, ¿no? Esta fue escrita por Cristina Farfán y aparece publicada en la Siempre Viva, que era un periódico de circulación local que dirigía la profesora Rita Cetina Gutiérrez. Bien, es un poema bastante largo, Gloria a los héroes de Chichimilá. Bien, también, pues, él en determinado momento es conservador y queda en ese bando y lógicamente tiene que enfrentarse a las fuerzas liberales. En este caso él toma Mérida después de un largo sitio, y vence a los liberales para tomar la ciudad. Entonces, pero voy a avanzar un poco para llegar a lo de la casa. También, como consecuencia de esta rebelión, pues él es apresado. Este dibujo aparece en una obra de doctor Eduardo Ursáiz, Reconstrucción de Hechos, pero la doctora Blanca González en su obra también menciona las dos anécdotas relativas a lo ocurrido en este pasaje que nos cita Eduardo Ursáiz, y que nos dice que cuando Cantón iba a ser fusilado, el doctor Góngora Bianchi hace una nota distinta. Decía que pues él, para dar tiempo, ya Solís había salido de Mérida con la orden del perdón para el reo, para que no fuera fusilado, pero lógicamente estamos a casi 200 kilómetros de Valladolid, así es que cuando salió la orden, pues a caballo había que llevarla, y ya estaban listos los relevos para que pudiera llegar a tiempo el perdón para el próximo fusilado, que lo sería Cantón. Entonces dicen que él comienza a fumar el puro, haciendo tiempo, fumándolo lentamente, para que pues diera oportunidad a que llegara el perdón, cosa que ocurrió. Bien, esta es una parte anecdótica bien, partidario de Díaz, él es diputado en los 80 del siglo XIX, y le permite, bueno, él se va a la Ciudad de México, y de alguna manera él consigue, por ejemplo, que se le diera la concesión para el establecimiento de vías férreas en Yucatán. Había sido diputado federal. Esto lo aprovechó muy bien, y cuando él regresa de la Ciudad de México, donde él logró pues una buena relación con don Porfirio, establece pues una compañía de trenes, de vías férreas,
Y, por ejemplo, él es el responsable de traer el ferrocarril. Es otra de las cosas que desde el punto de vista del desarrollo del Estado, pues habría que valorar que también fue una aportación a la economía en su momento. Lógicamente, esto con la intención de beneficiar a los hacendados para que pudieran transportar la fibra de Nequén desde los centros de producción, que eran las haciendas, hasta el puerto de Progreso, que eran donde se embarcaban, ya que Estados Unidos pues requerían para mover las engavilladoras, las máquinas que empleaban para la cosecha, pues requerían de la fibra del Nequén con que se hacían las bandas para que estas funcionaran, ¿no? Entonces él pues ve que en la cuestión de ferrocarril una oportunidad de acrecentar su patrimonio, cosa que sí logra, porque inclusive cuando él vende los ferrocarriles lo hace en una cantidad de cerca de 5 millones de pesos, pues para la época era muchísimo. Bien, aquí tenemos una nota de una publicación del contenido de un telegrama de la llegada del tren a Peto, que el general Cantón envía a Porfirio Díaz. Señor General Porfirio Díaz, Presidente de la República México, tengo el honor de participar a usted, que ayer llegó por primera vez la locomotora a la importante villa de Peto, y de transmitirle con tal motivo mi atenta y calurosa felicitación por haberse verificado con trascendental mejora bajo el gobierno que usted hábilmente dirige. Me complace igualmente enviarle la enhorabuena de las autoridades y del pueblo de aquella heroica villa, llenos de gratitud por el beneficio que reciben. Francisco Cantón. Entonces, pues vemos que él, pero también estuvo inmerso en algunas situaciones de carácter político que lo llevan a ser señalado como causante de algunas rebeliones al interior del Estado, ¿no? Como en el caso de que cuando él se entera de la reelección de Machado, por ejemplo, sus partidarios anuncian pues la candidatura de Cantón y hay una rebelión en la ciudad, ¿no? Con motivo de esto, ¿no? Bien, entre sus aportaciones a la pacificación, pues él le toca junto con el general Bravo entrar a Santa Cruz, a la rendición y a la entrega de la plaza que tenían los rebeldes desde que había iniciado el conflicto de la guerra de castas 50 años atrás, ¿no? Este es el conflicto armado movimiento indígena más prolongado de la historia de América Latina. Bien, a él se le debe el apaciguamiento aquí vemos a Cantón, aquí está él, aquí otra vez en la entrega de... Bien, y aquí podemos ver dos pines que fueron expuestos, por cierto, en el Museo Cantón cuando el aniversario de la inauguración del lugar. Bien, para algunos que Cantón hizo una enorme aportación a la entidad, es el caso de que Olegario Molina, por ejemplo, cuando Cantón termina su periodo como gobernador, él dice que podía verse que la gente estaba contenta con la gestión y le agradecía por lo que había hecho como pacificador y como desarrollador de la economía de la entidad. Y también pues fue ese mismo gobierno, el de Olegario Molina, quien le entrega a Cantón una medalla por su participación en la guerra de castas. A todos los que tuvieron una participación destacada en la pacificación del Estado, también se les condecora al igual que él. Bueno, una de las cuestiones importantes que la ciudad tiene que reconocer pues es el legado arquitectónico a la misma, ¿no? Claro, Mérida tenía desde luego ya otros bellos edificios que habían sido construidos desde finales del siglo XIX, y también unos anteriores, ¿no? Pero comenzaba un nuevo estilo de casas señoriales grandísimas, y entonces pues Cantón soñó con tener una casa a la estatura de
calidad política, de su economía, y así es que inicia la construcción de esta casa. Este es un plano de la ciudad de Mérida en el que se observa cómo se había diseñado un fraccionamiento donde se construirían estas casas, y que Leopoldo Tomás después dice, 30 años después de esto, que el diseño había obligado a que las casas se construyeran en espacios muy pequeños, porque si observamos a espaldas del Palacio Cantón, pues está la calle 58, entonces no contaba con la extensión que otras casas en otras áreas de la ciudad de Mérida, ¿no? Y en el caso del Palacio Cantón, el ingeniero Manuel G. Cantón comenta, dice textualmente: y si en Mérida se diera, como en Barcelona y otras grandes ciudades, un premio a las mejores construcciones arquitectónicas, lo alcanzaría sin duda el magnífico palacio que se construyó en el Paseo de Montejo entre 1904 y 1911. Desde luego, quien más ha estudiado la obra de la construcción del palacio, quien ha tenido la oportunidad de ver en documentos de primera mano cómo fue evolucionando el diseño, la construcción, los gastos, pues desde luego es la doctora Blanca González, a quien agradezco que nos acompañe esta mañana. Es el trabajo más completo para quienes se interesen por saber sobre el palacio con mayor amplitud, pues es el trabajo más completo con relación a la construcción de este palacio, de este importante edificio meridano. Bien, estas son fotografías de lo que ahora es el Paseo de Montejo, cuando comienza a trazarse la avenida, y 2 años después se inicia la construcción del Palacio Cantón. El ingeniero Manuel G. Cantón Ramos fue el segundo responsable de la construcción. Inicialmente fue Enrico de Certi quien también participó en la construcción, el diseño del Teatro Peón Contreras, pero abandona lógicamente la entidad y deja a su colaborador más cercano en la construcción, que lo era Manuel G. Cantón Ramos, para que se hiciera cargo de la obra. En el caso de Manuel Cantón Ramos, pues él deja una importante cantidad de documentos que atestiguan los trabajos realizados, están los costos y todo, cómo fue los pagos a los trabajadores, el costo de los materiales que se tuvieron que importar. Bien, el Palacio Cantón no es un edificio que pueda pasar desapercibibido para nada, ¿no? Como nos dice Manuel Cantón, recibiría un premio si estuviera en Barcelona. Este estilo arquitectónico, el INA mismo, que es que ahora tiene la sede del museo allá, plantea que es View Arts, es el estilo, un estilo ecléctico, el estilo del palacio, donde se van a encontrar también proporciones simétricas, uso de estuco para adornar, o yesería para adornar. Entre las características que pueden encontrarse, por ejemplo, en este estilo, y que sí encontramos en el Palacio Cantón, los espacios se va de espacios nobles a espacios utilitarios, una tendencia al eclecticismo. En el caso del Palacio Cantón, aquí como podemos ver que se esperaba que un arquitecto trabajara fluidamente un número de maneras siguiendo los requisitos del cliente. Y en verdad esto ocurre. Hay alguna modificación al palacio. La doctora Blanca menciona en su obra que no se tienen los planos iniciales, pero sí parece ser, según el ingeniero Ramos, Cantón Ramos, que sí hubo una modificación al plano original, ¿no? Precisión en el diseño y ejecución de una gran profusión de detalles arquitectónicos, balaustradas, pilastras, paneles de bajorrelieves, esculturas de figuras, guirnaldas, cartuchos, con una gran prominencia de voluminosos remaches y cornisas de apoyo y sutil uso de la policromía, porque aunque veamos que tiene una ornamentación recargada, no llega a una ornamentación barroca que sea excesiva, ¿no? Bien, aquí hay una fotografía de los primeros
constructores, o que Enrico Deserti, que fue el que tuvo a su cargo la obra inicial del Palacio Cantón. El inicio de la construcción en 1904, y nos dice la obra de la doctora González que los vecinos del Rumbo pues veían con admiración cómo cada día iba creciendo. Hoy pasaban y había una columna, y veían las proporciones del edificio, y cuando el edificio comienza a construirse en su segunda planta, pues los vecinos podían ver pues con asombro, y no sabían de qué se trataba, ¿no? Y el asombro mayor fue cuando lo concluyeron, ¿no? Aquí podemos ver los árboles que están ahora en las aceras del Paseo de Montejo. La construcción fue avanzando, ya estaban aquí en la segunda planta. Esta es la construcción de la base de la escalinata la obra casi concluida. Acá hay una imagen del Palacio Cantón, capturada desde las 58 por 43. Ahí se veía cómo iba creciendo la obra. Los interiores, la planta alta, e iba terminándose. En la etapa final de la construcción, pues aquí ya podemos ver cuando se concluye la obra, o más bien cuando se está construyendo. El general Cantón no estaba en Yucatán, estaba en la capital del país, era diputado, y él llega después. La Caballeriza, que es un edificio, para que los que conocen la ciudad de Mérida, ubicado en la calle 54 por 43, allá hubo una discoteca después que se llamó Poconos, y ahora hay un centro, ahí está el Centro Cultural La Cúpula. Allá tenía el general Cantón, ahí guardaba sus carros, sus caballos, pero también construyó una sala para juegos de mesa, ¿no? Es el frontón de la casa, tiene un caballo, ahora está pintada de color lila la casa. Y esta ya es una imagen del palacio concluido. Los costos de la construcción, el palacio tuvo, según la obra a la que me referí, un costo superior a los 700,000 pesos, que para aquel entonces era mucho, ¿no? Yo tengo como referencia una casa que es donde está, pequeña, pero digamos bonita, que es donde está ahora la escuela Consuelo Zavala. Esa casa a principios del siglo XX la vendían en 3,000 pesos. Entonces, si tenemos idea que eso costaba una casa 6,000, 2,000 pesos, una casa de más de 700,000 pesos, pues era escandaloso, ¿no? De hecho, parte del capital que el general Cantón tiene cuando vende sus ferrocarriles, pues lo invierte en la casa, que finalmente pues no puede sostener la familia, porque la construcción, para empezar, había llevado mucho dinero. Él se establece en la casa a su retorno, en septiembre, él llega a su casa, y allá a los 2 días porque le da un segundo derrame cerebral, así es que tampoco pudo disfrutar su casa plenamente. La vive cerca de 5 años hasta su muerte el día último del mes de enero de 1917, o sea, ahora unos días cumplirá 101 años de fallecido. Estas son fotos donde estaba con su hijo del mismo nombre, Francisco Cantón Rosado. Bien, en el caso de la obra, de la construcción, pues vemos que sus dimensiones son enormes. Bien, Alvarado, como parte de la cuestión del embellecimiento de la ciudad,
expide un bando municipal, un bando de gobierno más bien, ¿no?, en el que pedía a los propietarios de las casas del Paseo de Montejo que construyeran enverjados para eliminar las albarradas que aún había en muchos predios del Paseo de Montejo, para no restarle belleza a las casas que ya estaban ahí, entre ellas pues la casa de Cantón. En el caso de la casa, ¿qué destino tuvo? Bueno, la casa se le queda a la familia, la viven muy poco tiempo, pero por la crisis del 29, pues impactó lógicamente en la economía de todo el mundo, entre ellos la familia de los hacendados y la familia de Cantón. Y entonces ellos se quedan en la casa a la que acudían, como cita la obra de la doctora González, pues acudían con frecuencia 30 personas a visitar a la familia, y que habían, pues aún a la muerte de Cantón, seguían concurriendo al domicilio donde pues ahí comían, se la pasaban un buen tiempo, ¿no?, y hasta hacían pues como estancias allá, ¿no?, y lógicamente la familia ya no tenía los recursos, fueron vendiendo parte de la mueblería con que se había vestido la casa a su inauguración, y finalmente la familia no puede sostenerla porque debía además una importante cantidad de impuestos y tiene que negociar con el gobierno les plantea negociar, condonarles las deudas y darles un predio nuevo, un predio pues de menores proporciones y menor costo para que dejaran la casa, y finalmente pues se queda con la casa el gobierno allá. Pues funcionaron varias oficinas, entre ellas estuvo allá Bellas Artes, estuvo también la Escuela Hidalgo. Recientemente encontré un texto donde dice que también la Dirección de Educación del Estado estuvo funcionando, me imagino que paralelo a la época en la que la Escuela Hidalgo ocupaba el espacio. Y también estuvo allá ya en el 59, la habían hecho también Casa de los Gobernadores. Ya en el 59, Agustín Franco Aguilar la cedió al Instituto Yucateco de Antropología e Historia, que después ya sería del INA, el predio, ¿no? Y allá funciona hasta ahora pues el Museo Regional del INA, ¿no? Cantón está sepultado en su tierra natal. Esta es una tumba de él. Fallece en la ciudad de Mérida en el 17. Es una foto con algunos descendientes del general Cantón, a quien tuve oportunidad de conocer el día que la casa cumplió 100 años y que se hicieron también una serie de trabajos, y se presentó también la obra de la doctora González, que habla precisamente sobre el Palacio Cantón. Entonces, pues el legado arquitectónico a la ciudad es invaluable. Seguimos admirando la casa. Es difícil que cuando llegue algún visitante o un familiar de otra entidad no lo llevemos a dar un paseo por esa avenida a la que también se le privaron de muchos hermosos edificios que fueron derrumbados para construir esas cajas que ahora en la que ahora operan bancos, tiendas y restaurantes, ¿no? Sin embargo, el Paseo de Montejo, gracias a que pues tuvo la suerte de caer en manos del Estado, pues se salvó, y gracias también al trabajo de Lina, pues ha conservado su belleza hasta la fecha. No obstante, como decía, no dejamos de admirarla. Cada que pasamos por allá nos causa una enorme emoción ver un edificio con esas proporciones, con esa belleza. Pues por mi parte, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta.